El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tiene desde el pasado lunes en su poder una lista con los nombres de 130.000 víctimas de la represión franquista. Es la respuesta a un auto que emitió hace unos días con la intención de recoger información sobre los desaparecidos de los dos bandos durante y después de la Guerra Civil, para valorar así si tiene competencia para investigarlos. Por primera vez la justicia se interesa por lo que varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica llevan años luchando. Elaborar una lista como la que está en sus manos no habría sido posible sin el esfuerzo de historiadores e investigadores que en las últimas décadas se han dedicado a trabajar para rescatar los documentos que acreditan las muertes. Uno de los expurgos, que le llamábamos, y se llamará técnicamente así, era habitual. Entonces, lo que no era habitual, que en el juzgado de Valverde hubiera un funcionario como yo que los escondiera los de responsabilidad política. Eso ya no era habitual. En 1960, Arturo era auxiliar del juzgado de Valverde del Camino, en Huelva. Entonces decidió rescatar del olvido absoluto centenares de expedientes de la Guerra Civil. Entonces era una especie de intuición, que aquello a mí tenía un valor incalculable, saber que gente de Valverde, padres o tíos o tal, de amigos míos, habían sido condenados, le habían expropiado los bienes. No era una decisión científica, porque yo no tengo ni bachiller, no, sino era sentimental. Eso hay que guardarlo. Aquellos papeles guardaban información única para entender la represión de aquellos años en Huelva. Diligencias, legajos, oficios e informes que encierran el destino final de muchos hombres y mujeres y que podrían haberse perdido. Materia prima con la que los investigadores escriben esas páginas de la historia. Los documentos que Arturo ocultó están hoy convenientemente archivados en el que será el futuro Museo de la Memoria Histórica de Valverde del Camino. En ellos se recogen sentencias y consejos de guerra de todos los pueblos de la comarca minera de Huelva, una de las más castigadas tras el golpe militar. Había todo tipo de condenas, más leve, menos leve, más grave, menos grave, y las sentencias de pena de muerte. Se echó el camión se lo llevó para destruirlo o reciclarlo para hacer oficio, creo que era la decisión que había, ¿no? Pero claro, previamente yo ya, antes del montón, los había escondido en el archivo del juzgado, allá en los altos del ayuntamiento. Había un pequeño careízo, digamos, porque aquello era un archivo lleno de piezas de convicción, de papeles viejos, de boletines, de libros, y con esos boletines oficiales del Estado y esas cosas, pues estaban camuflados. Así, camuflados permanecieron hasta 25 años después. Fue en 1985 cuando Arturo se decidió a ponerlos en manos del Ayuntamiento de Valverde. Lo hizo cuando tuvo la convicción de que la democracia estaba consolidada y de que habría pasado el tiempo suficiente para que no le imputaran ninguna falta o delito. No sentía miedo, tenía preocupación, porque entonces no tenía yo la formación ideológica. Tenía preocupación. No quería yo que esos expedientes, eso no trascendió a la gente de aquello de entonces, se siente ya, algún que otro muy conocido, muy cercano, bueno, muy poca gente, ¿no? En el 60 ni Arturo ni casi nadie se atrevía a rememorar los años de la guerra, y menos a hablar de las víctimas. Un informe del historiador Francisco Espinosa, remitido al juez Garzón, habla de 8.000 fallecidos en la derecha y más de 50.000 entre la gente de izquierdas en Andalucía. Muchos sellaron su destino en una fosa común y más de la mitad desapareció sin dejar ningún rastro documental. En algunas localidades, apenas un tercio de las defunciones quedaron inscritas en el registro civil. Muchos hijos y viudas lo dejaron correr por miedo. Luego hay inscripciones que piden los familiares que se les obliga y se les presiona para que declaren muertos por muerte natural. Empezamos a intuir por dónde va la realidad de esa matanza, pues a base de estas indicaciones, cuando te van diciendo a causa de los sucesos del año 36 o por hemorragia cerebral, y empiezan ahí una lista de personas por hemorragia cerebral, y entonces
Entonces, con toda esta serie hay que ser un experto en eufemismos para descubrir las víctimas del genocidio franquista en los registros civiles. Francisco Moreno fue el primer historiador en investigar a fondo la represión en Córdoba. Hoy sabe que causó más de 11.000 muertos, y así lo va a publicar en su próximo libro. Le ha costado 3 décadas de trabajo solitario y callado, peinando centenares de archivos como este municipal de Pozo Blanco. Las lagunas de los registros civiles le han obligado a buscar fuentes documentales en los archivos de prisiones o en los libros de enterramiento de los cementerios de Córdoba. Eran 3 libritos, 3 cuadernos donde se anotaban al principio los nombres de los fusilados, pero luego eran tantos, en tal cantidad, que ya solo se apuntaban cadáveres desconocidos, ¿no? Pues de estos 3 libros, el tercero ya no lo pude ver porque había desaparecido. El segundo estaba mutilado y solo estaba completo el primero. En los registros civiles también he tenido problemas. Yo fui al registro civil de Peñarroya y el juez de Peñarroya me dijo que no solo no me daba permiso para entrar en el registro civil, sino que mi sola presencia en el juzgado era un problema para él. Hoy día, el problema de archivo número 1 y donde está hoy la memoria histórica sepultada son los archivos militares, los archivos de la represión, que hoy se ubican en los tribunales militares territoriales. Arturo no olvida. Vivió en primera línea la represión franquista. Su padre fue concejal del Frente Popular antes del golpe de Estado. Cuando llegaron las tropas nacionales, lo encarcelaron y le anunciaron su inminente fusilamiento. Pero tuvo la suerte de que a los 2 días, cosas así, lo trasladan a Aracena, a la cárcel de Aracena, porque tenía que expresar una declaración allí ante el juez militar que había. Esa fue la suerte. Ya no lo fusilaron, porque ya de cárcel en cárcel, para acá y para allá, y ya no lo fusilaron. Venancio, el padre de Arturo, cumplió parte de su condena en el campo de trabajo de la Corchuela, en Dos Hermanas, más conocido como el Canal de los Presos. Cumplida la condena, el padre de Arturo acabó trabajando en el juzgado de Aracena. Siempre lamentó no haber podido salvar documentos como sí hizo su hijo. Mi padre, yo le conté lo de qué lástima, pero él no se atrevió porque el miedo. Luego para eso tenía un juez allí, no voy a decir el nombre, porque ya ha muerto, ¿no? Y era aquí de Zalamea, natural, ¿eh? Y decía, Venancio, no he firmado yo muchas sentencias de pena de muerte contra los robos. Mi padre se va a acabar otro día. Entonces mi padre era consciente y mi padre valoró muy positivo eso, pero no digas nada a nadie, chiquillo. No te vayas a buscar un libro, porque ya sabes que son los padres siempre arropándonos como la gallina a los pollillos. Era una persona genial, muy prudente, muy buena persona. La documentación de Arturo ha servido al historiador Francisco Espinosa para saber más sobre la represión en Huelva. Su libro sobre la guerra civil en esta provincia se ha editado 4 veces y está agotado. Una señal inequívoca del vivo interés que ese pasado sigue despertando.